Bienvenidos a La Quinta Rueda. Aquí tenemos un nuevo capítulo después del de Ricardo Lucientes, a un gran profesional del transporte. Sergio Falcón, coméntanos cómo empezaste en este mundo, entraste aquí de rebote. Yo con la mayoría, como la mayoría de la gente del transporte. Yo terminé el instituto con 15, 16 años. Hice un curso de gestión de pymes, gerente de pymes se llamaba. Empecé a hacer trabajos de fines de semana y demás, con 18 años, fantástico y genial, con un horario de 4 de la mañana a 11, picar baranes de palés, confirmar que estaba todo cargado respecto al sistema. Y la verdad es que yo empecé ahí, no había estado en un almacén en mi vida. Y para mí bastante, lo primero porque el almacén me llamó mucho, me llamó el movimiento, básicamente aquello era máquina para otro y además realmente rápida. Que yo en ese horario tampoco estuve mucho tiempo, no creo ni que llegara al año, y llegó un momento en que me dijeron, nosotros hacíamos reparto o distribución de Madrid a temperatura controlada con camiones de 2-3 temperaturas rígidos, porque es un sector que tiene, todos los sectores, tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y a unos les gustará y a otros no. Pero sí recuerdo con mucho cariño, pues eso es la primera vez que haces una ruta en papel, o sea, que yo era una ruta en papel, te hablo de eso, año 98, 99, hasta el 2005 teníamos una impresora matricial. Una impresora matricial era del ancho de esta mesa, y te decían, hay que lanzar las rutas, pues sobre las 8 o las 9 de la noche te ponías a lanzar las rutas, aquello sonaba igual que un aserradero, era y recuerdo que más adelante, por resumir, pues tenías que encauzar bien la ruta respecto de las capacidades de los camiones, saber qué parte cabía en un camión de congelado de los que tenían portón separador, otros de los que tenían colchoneta. Y una pregunta, sí. ¿Tú entraste en ese mundo sabiendo qué cabía en un camión? No, eso fue parte de la emoción. Fue parte. Mira, yo tengo muchas cosas que agradecer, muchísimas siempre, pero principalmente yo reconozco que las personas que a mí me enseñaron transporte, personas que habían sido camioneros, que por circunstancias de la vida o decisión propia habían empezado a trabajar en una oficina, que a su vez gestionaban las rutas que hacían otros camioneros y que eran un poco más duchos o más hábiles tanto en la comunicación como en la gestión administrativa de los ordenadores y demás. Llevo 25 años trabajando en esto, pero había ordenadores. Entonces, obviamente había una evolución grande, porque ese señor realmente sabía lo que hacía. Y decía, no, pues mira, en el camión 404, pues caben 3 palés en el lateral, tiene portón y luego caben 6. Tú llegabas allí y lo que te decía sonaba a Klingon, porque no sabías realmente de qué estaban hablando. Pues igual que cosas que luego si queréis lo hablamos, pero sí se echan un poco en falta, que es el conocimiento más básico del transporte. Cuando hablo del conocimiento más básico del transporte ahora existe una tendencia de tus conocimientos técnicos del transporte casi se basan en lo que te dure el wifi. Google. Pero la realidad era aquella forma de aprender. Ojo, no digo que fuese la mejor, para nada. Y considero que todas las evoluciones digitales que estamos teniendo son fantásticas, luego podemos hablar de ellas, pero es muy bueno y es positivo, pero aquella parte, aquel conocimiento que tenías que tener, porque si tú no hacías bien la ruta, le estabas jodiendo a un señor que tenía la ilusión de volverse a su casa, ¿vale? O por lo menos volver de día. Era importante. Es importante poder saber el orgullo de tener el trabajo bien hecho. Y tener el trabajo bien hecho incluye muchas cosas, pero una de ellas es el tener el conocimiento para conocer. Al fin y al cabo, claro, tus inicios en el mundo del transporte y la logística fueron dando cargas, has dicho, con esa impresora. Yo siempre, a ver, en mi familia hay camioneros, mis tíos son camioneros, es un sector que a mí me llamaba la atención, pues como creo que a cualquier niño, tú ves un bicho de 16 metros, 40 toneladas, que eso, te gustaba, gracias a Dios, pues tenía a mis tíos, podía ver el camión, era distinto, pero digamos que el conocer la parte del almacén que implica que tú no hagas bien tu trabajo en cuanto a la persona que tiene que hacer ese reparto, y la parte propia de empresa, tienes que intentar distribuir la mayor cantidad posible, en el menor tiempo posible y ocupando el menor espacio posible, pero rutas para que ellos las saquen adelante. Pero el que realmente saca el trabajo es el señor conductor. Lo que pasa es que es cierto que la evolución o la perspectiva ha ido cambiando por necesidades del mercado. Por no liarme más, después de eso dejé de trabajar de noche, busqué un trabajo de día y empecé a trabajar durante un año y luego durante otro año en 2 empresas de transporte en entornos B2B, en entornos de carga completa y grupajes a nivel nacional, donde aprendes pues sobre todo lo que es la parte de flota
iniciativa propia, la gestión de tus propios cambios. Y luego, por último, entré en la empresa que estoy actualmente. Empecé como un operador logístico, fui pasando por todos los operadores logísticos que trabajaron en esa operación. Dentro de esa experiencia también estuve como responsable de expediciones 2 años y medio, parte de transporte, digamos que fuimos encauzando dependiendo de las necesidades que había en cada momento, y al final pues pasé a la parte de cliente también en transporte, donde reconozco que la evolución es aprendizaje. O sea, que actualmente estás en el punto de vista del cargador. Siempre has estado en el punto de vista del cargador. Siempre he estado en el punto de vista del cargador. Lo bueno ya no es un tema de empatía, es un tema de, o sea, llámalo responsabilidad, o llámalo de conocimiento en general, o llámalo de querer hacer bien tu trabajo. Independientemente de eso, tienes que tener conocimiento de la otra parte, punto. Hablo desde el que hace las compras de los palés, por eso se llama cadena de suministro, es cadena. Y cada parte del eslabón es muy importante. Tú te puedes sentir muy importante porque eres el final y tú puedes tener un proceso perfecto en toda la parte de la cadena, pero si luego el camión llega tarde, no llega la mercancía que tú querías, mal paletizada, todo el trabajo previo, no te voy a decir que se pierda, pero tiene una imagen peor. Pero el problema es que hay muchas partes de la cadena que yo creo que no son conscientes de esta parte. Ahí hemos evolucionado mucho, y es una opinión. Es una opinión desde mi punto de vista y podrán tener otra. Os hablo desde mi experiencia. Yo recuerdo cuando yo tenía 18, 19, 20 años. Tú cuando hablabas de el del almacén, en tu cabeza aparecía un señor tirando a tosco. Y cuando hablabas con el transporte, pues en tu cabeza venía la imagen de otro señor especialmente tosco. No es cierto. Yo te puedo decir que, gracias a Dios, mis amigos o mis conocidos, gran parte de ellos son del sector de toda la vida. Y el tema está en que tú te desenvuelves en función de tus necesidades. Y el sector de la logística y el transporte es un sector que está especializado en apagar incendios. Nosotros trabajamos en modelos de autopsia permanentemente. O sea, el camión ha llegado tarde, el chofer se ha averiado, se me acaba de caer el sistema, todo ese tipo de cosas hacen que seas gente muy reactiva. Cuando entra o coge fuerza el mundo del e-commerce, hablamos de Amazon siempre como ejemplo, como referente, te das cuenta de que al final toda la cadena logística, es la base. Tiene que tener realmente una importancia, por supuesto tiene que tener importancia el que lo vende para que tú tengas que transportar, tiene que tener importancia el que lo negocia para que lo pueda vender a un buen precio, tiene importancia el que lo publicita para que el otro lo quiera comprar, lo que tú quieras, pero la supply chain es la que genera el movimiento. Tú cuando vas a por la panadería, el señor ha hecho el pan, pero el señor ha hecho el pan porque otro le ha traído la harina, y la harina le ha traído un camión porque la ha recogido en una harinera de un trigo que ha ido a recoger al campo y se lo ha llevado a la harinera, ¿vale? O sea, es un global, desde la parte de vista de transporte y luego todo lo demás. Necesitas alguien que lo cargue, alguien que lo gestione, alguien que lo facture, Y la supply chain se puso en valor. Y fue donde toda la supply chain, pues, dejó de tener esa percepción, o la gente entiendo que deja de tener esa percepción de que es un departamento, es un área que o que no evoluciona, o que no se digitaliza, o que cuando es justamente al revés. Si existe cualquier posibilidad de desarrollo, cualquier posibilidad de mejora, o cualquier posibilidad de implementar nuevas digitalizaciones, tiendes a ellas por un tema, precisamente porque tu objetivo no es seguir a presenta que ocurre. Lo que tienes que tener es el conocimiento de saber cómo apagarlos, pero tu objetivo es que no haya incendios. Y eso lo tienes que reportar aguas arriba, siempre. Al final una cadena la marca el eslabón más heavy. Pero, a ver, vamos a ponernos en situaciones prácticas, reales. Tú te vas a un almacén y tú en un almacén, pues tienes entornos relativamente controlados, y repito, relativamente, cosas como son, en cuanto a cuánta gente tienes, cuánta máquina tienes, cuánto suelo tienes, o sea, es como lo mueves. Pero hay entornos que no son controlados. Tú no puedes controlar si va a haber un accidente en la carretera y se va a generar un atasco. Tú no puedes controlar que haya una avería. Eso con matices. Sí puedes controlar los mantenimientos del camión y demás, pero entiéndeme, hay cosas que si pasan en tu coche, pues imagínate lo que le pasa a un bicho de 40 toneladas. Tú no puedes controlar una enfermedad, una baja, un malestar. Tú no puedes controlar el clima, que llueva, que haya nieve o que tengas. Tú no puedes controlar las descargas previas de ese camión en el que tú habías pensado que ese camión va a terminar a las 10 y a las 11 está cargando y resulta que es la 1 de la tarde y todavía no lo han tocado. Pero ese es el camión que tienes para cubrir el servicio que te han pedido. Y el transporte es un servicio. Y como servicio se tiene que intentar adecuar a los estándares que te pide tu cliente. Claro, intentar hilvanar todo, desde la parte de la operación con la parte del transporte, con la necesidad propia de lo que es la cadena, es donde está esa complicación. O sea, al final, tanto logística como el transporte, reducirlo a los mínimos minísimos. Pues el transporte es llevar de punta a punta. ¿Y qué es la logística? Hay una gente por la que sale. No es verdad. O sea, que si se quiere reducir como ejemplo, sí, pero existen muchas más cosas.
Y bueno, pues lo que os decía, básicamente eso es lo que he estado haciendo estos últimos 25 años y pues, aprendiendo cada día. Otra cosa que te da este sector, aprender. Por todo el juego que iba a pagar. No, ya pasa. Tienes lo bueno de que al final tus experiencias te hacen aprender, como a tu hijo de vecino. Pero todos los días tienes algo nuevo. Desde una necesidad de una ruta de un señor que tiene que cargar por la mañana, descargar el mismo día por la noche y tienes que saber si tiene el descanso hecho, si no lo tiene hecho. La tipología del camión, la tipología de servicios, si por costes te interesan grupajes, si por costes te interesa consolidar mercancías, si por costes te interesa reducir tus frecuencias. Hay 5.000 opciones explorables que todas tienen un desarrollo que te puede aportar mejoras, precisamente, para evitar incendios. Y una cosa, Sergio, tú cuando vas a plantear un arrastre, desde el punto de vista siempre del cargador, ¿qué cosas, una estructura de arrastres, qué cosas tienes que tener en cuenta para optimizar lo máximo esa estructura? Y sobre todo, tener la empatía que hemos estado hablando con los choferes. Porque también has tratado ese de, ostras, 2 horas que me tardan en cargar. Que yo con estas 2 horas no había contado en el Claro, disco. no, pero ahí volvemos a lo mismo. Lo primero es que existe no te voy a decir que existe un desconocimiento porque no es verdad, y menos a día de hoy, y menos con las herramientas que hay. Me refiero a que al final hay que entender cada parte e intentar que cada parte se comunique. Y al final el nexo es el transporte. El ejemplo que te decía, se trabaja cada día más en que las personas estén en ámbitos de trabajo en los que estén cómodos, en los que si tienen posibilidad de teletrabajar, que teletrabajen, en los que esa persona se sienta querida, evaluada, progrese. Vale. El señor que lleva un camión es un señor, es una persona. Y también quiere ver a sus hijos, también quiere ir a su casa y a él también le gusta ir al gimnasio, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas la puede entender el que lo trabaja. Ahora te vas al otro lado y dices, vale, tengo que sacar una mercancía porque si no, no puedo seguir preparando porque no tengo más suelo físico, porque tengo un compromiso con mi cliente y tengo que llegar hasta ahora, porque además tiene que enlazar con un reparto de mercancía y además tengo que estar mañana antes de las 10. Entonces lo que se generan son frustraciones lógicas y normales porque estás, por una parte, cogiendo y diciendo, es que yo lo quería a las 6 de la mañana y a las 6 de la mañana no está y tengo esto bloqueado y tengo esto parado, pues cuando venga ya le cargaré, ¿vale? Porque no le cargarás porque no puedes, no porque te enfades muy fuerte. Hay que entender que el conductor es una persona que está trabajando y merece un respeto como cualquier persona y más como trabaja. Y porque esa persona, aquí se nos llenó la boca, uno de héroes, el transporte, la pandemia. Pero si resulta que lo querías a las 10 y te llega a las 11 menos cuarto, que se quede hasta que tenga huevos. Ese señor resulta que tiene una legislación que cumplir y la tiene que cumplir para que poder seguir manteniendo su carne, que es con lo que come. Entonces, pues si no vienes, te cargo 8 horas después. Es cierto que hay veces que son 8 horas porque no queda más remedio, porque operativamente es inviable y porque no puedes penalizar al que ha cumplido con esa hora, con el que no ha llegado. Es decir, bueno, has venido tarde, tú pasas primero, te compro. Pero hay un término medio. Nosotros ahora mismo a nivel empresa estamos intentando trabajar en ese entorno, en el entorno de ser el mejor sitio para cargar. Un cargador responsable. Justo hablaba Ricardo Sí, de la entrevista. nosotros y es lo que tenemos, un best place to live, un best place to live, el mejor sitio para cargar. En España faltan 20.000 conductos. No nos vamos a engañar, entre 15.000 y 20.000 conductos. Si no me equivoco, si no ya me corregirán, creo que entre el 50 y el 60% tiene más de 50 o 55 años. Yo me acuerdo cuando empecé, que por supuesto, el señor que venía tarde, decías, bueno, pues mira, es que yo me quería ir a mi casa, llevo 12 horas aquí, pero tenías que esperar a que viniese ese señor porque esa mercancía luego tenía que salir y existía esa visión global y era el señor camionero. Pero lo que no puedes perder en ningún punto de vista es que el conductor es un señor que está trabajando en su vida. Y yo, alguno habrá, pero yo no conozco a ningún conductor que dice, a ver si es suerte y no me descargan y paso el fin de semana a 600 kilómetros de mi casa. Pues a lo mejor hay alguno. Yo no he conocido muchos. Alguno hay, pero no he conocido muchos. Y esa parte es la que hay que intentar inculcar. Tanto la de si existe un modelo que es más dinámico en el que tú puedes aprovechar de cargar, descargar, generar una serie de circuitos, generar una serie de movimientos. Perfecto. El conductor va a vivir mejor, tú vas a vivir mejor y ese señor te va a querer venir a cargar porque sabe que el trato va a ser adecuado, tiene unas instalaciones en las que estar. Y si tiene que esperar, tiene dónde esperar. Porque si estás descargando un camión en la calle a 40 grados, créeme, en la cabina, en 3 metros cuadrados, también los hay. Eso es el trabajo de hacer, pues, tus tiempos de carga sean los correctos, todo aquello que tú hace que seas un buen cargador. El tema que me preguntabas de arrastres, el arrastre no deja de ser una consolidación de mercancía. Las consolidaciones de mercancía las haces en función de un modelo que utiliza mucha gente, pero una consolidación de mercancía es intentar arrastrar aquella mercancía hacia el punto más cercano. Eso tiene lógica en algunos casos.
otros, sí. En otros tiene lógica, aunque aparentemente la tenga, pues no. ¿Por qué? Porque para eso tienes que decidir, tienes que tener primero unas premisas claras. ¿Qué es lo que hablamos de toda la cadena? ¿Qué frecuencia quieres? ¿Cuántas veces tienes que ir? ¿A dónde? ¿Qué hora? ¿Y cuándo voy a tener la mercancía preparada? ¿Y cuál es mi capacidad para recepcionarla y para enviarla? Todo eso es un proceso que incluye a mucha gente. No es solamente el del transporte. Incluye a mucha gente. Obviamente, desde el final de la cadena, que es el que sabe las horas de circulación necesarias para llegar a un destino, las horas máximas de salida del camión y demás, luego todo va aguas arriba. Si el camión no puede salir después de las 12, pues oye, todo lo demás tendrá que ir al compás. Pero todo eso tiene que ir junto. Los modelos de arrastre, básicamente, en resumen, es consolidar mercancía por proximidad al punto de entrega más cercano. Consolidar y bajar frecuencia. No es bajar frecuencia, no. Al final es una decisión que tienes que tomar tú como empresa respecto a tus modelos. No es lo mismo un entorno de B2C que no es lo mismo que un entorno de B2B. No tiene, o sea, sí, los dos se llaman transporte, uno va hacia el cliente, otro va hacia otro negocio, pero hay diferencias. No es lo mismo plantearte un modelo en el que tú tienes que ir desde Alcalá de Henares a los barrios que hacer una distribución urbana en 40 kilómetros. Que sí, los dos son transporte, pero no tienen nada que ver. Uno tiene tacógrafo, otro no, lo tendrá en algún momento, pero no lo tendrá. Pero el tema es, esos modelos de arrastre en resumen, números al azar. Pues imagínate, un camión a Barcelona cuesta X. Bueno, pues tienes que saber toda esa mercancía que tienes hacia la zona de Barcelona, qué ocupa en el camión, qué cuesta, y tienes que sacar una diferencia entre los costes individuales de enviarlo por separado, enviarlo junto, consolidarlo junto con la mercancía a otro punto y luego volverlo. Eso tiene cosas positivas. Una de ellas, en principal, es una reducción de huella de carbono. Al final no estás haciendo 8 envíos de Madrid a Barcelona, estás haciendo un envío de Madrid a Barcelona y luego una distribución de proximidad. Luego tienes una dependencia menor de un transporte de larga distancia, porque al final lo que estás haciendo es corto recorrido. Es una de las cosas que no está porque pasa con los conductores. O sea, a mí también me gusta ir a mi casa a ver a mi hijo por la noche. Estoy a 600 kilómetros, lo tengo complicado. Entonces, lógicamente, si tú puedes empezar a hacer por eso muchos conductores de Nacional se acaban haciendo repartos en Madrid. Si trabajaras 10 horas, trabajaras 12, pero duermes en casa. Sí, al final el sueldo tampoco varía mucho. Depende, como todo depende, y la tendencia de mercado es la que es, pero depende. Y luego, es calidad de vida. Es cierto que las mentalidades cambian, o sea, antes, ahora, a mí se me ha enseñado, igual que a muchos, del trabajo, muchachos, o sea, si tú comprometido, tiras. Y si son, en el sector nuestro, pues si son 9 horas muy bien, si son 12 horas muy bien, eso ya ha cambiado. Ya te preocupas de que tu gente esté cómoda, de que tu gente cumpla su horario, de que sea lo mínimo imprescindible más allá, en una oficina, en un almacén, lo que tú quieras. Ese señor, ¿dónde está? En el camión. Y tienes unas horas de conducción, y tienes unas horas de disponibilidad, y tienes unas horas de descanso obligatorio por ley. Pues eso limita mucho. Eso es un problema. Entonces, todo aquello que sea facilitar ese, se puede llamar última milla, aunque sea un concepto que se utiliza en B2C, pero en un B2B, al final es una última milla, es una distancia corta. Para mí una distancia corta, dependiendo del punto, pues al final es la distancia en la que el chofer puede ir y volver en el día. Tampoco es así, para que no se entienda. Madrid-Galicia pues no hay distancia corta, ¿no? No, como corta no es. Aparte de que luego tienes que tener en cuenta las carreteras, sí. Pero básicamente los modelos de arrastre consisten en eso, en acumular la mercancía en el punto más próximo para luego realizar ese transporte más tarde, muy por encima. ¿Qué otras mejoras tienen? Pues obviamente no es lo mismo ocupar 8 espacios en el almacén para 8 tiendas distintas que utilizar solamente uno donde consolides todo. A nivel del destinatario no es lo mismo tener que descargar 8 cachitos pequeños de 8 camiones con la ocupación de muelle y personal, tiempos de descarga y maquinaria que te supone, que tenerlo todo unificado en uno. La versatilidad que te deja en cuanto a horario por proximidad también es grande, porque es cierto que es más fácil que un señor que está a 100 kilómetros te pueda hacer la entrega 2 horas, si pretendas que en un trayecto de 8 horas y media o de 8 horas o de 6 salga al milímetro. Es un poco lo que hablábamos antes. O sea, no le puedes pedir, o sea, no le pides una exactitud meridiana perfecta a un avión, no se lo pides a un tren, pero que el camión esté aquí a las 7. Bueno, vamos a ver, hay que entender todo. El problema al final es que hemos creado una cadena tan tensa, sí. Y esa parte se nos olvida que al final tampoco es que haya evolucionado mucho en los últimos años, porque al final sigue siendo una persona la que está conduciendo. Se ha podido actualizar partes tecnológicas, pero un chofer no puede correr más con el camión, tiene las limitaciones. Totalmente cierto, pero al final se ha generado una necesidad sobre unos servicios porque tú has generado esa necesidad. Vamos a ver, no entendamos esto como crítica, entendamos la realidad. Cuando tú estás tomándote un café en el bar, que me traigan en 2 horas 2 kilos de naranjas a casa. Bueno, pues no sé cuál es tu necesidad sobre la vitamina C, ¿vale? O lo que te gusten las naranjas, pero todo lo que tienes que hacer logísticamente para que eso esté en 2 horas, donde tú te estás tomando el café, un coste.
pero tiene un coste X económico. Pero todo lo que lleva para que tú puedas tener eso... Un coste humano. El coste humano, principalmente hablamos de coste humano, hablamos de que, lo mismo que decíamos antes, igual que ahora tenemos una tendencia en la que miramos por la persona y perfecto, que es como tiene que ser. Es que es como tiene que ser y cuanto mejor estemos, mejor. Pero es que esa persona que te lleva la mercancía también es persona. ¿Y tú crees que esa persona, que el ejemplo que has puesto, que está tomando el café ahí en el bar y que le apetece mucha vitamina C en ese momento, es consciente realmente de toda la cadena de suministro, de todo el capital humano que se está poniendo, de todos los costes que se lleva? No, pero ni él, ni yo, ni vosotros que trabajéis en esto, porque tú has entendido como normal algo que es normal a base de muchos esfuerzos. Esto lo hemos hablado en muchos foros y en muchos sitios, y repito que dejáis una opinión personal, que tendrá otra. Cuando alguien lanza un gran titular sobre lo que son los plazos de entrega, los modelos de entrega, hay que verlo. Cuando se decía, vamos, y te hablo de hace unos añitos ya, vamos a empezar a hacer entregas con drones. ¿A ti cuántas veces te han entregado con drones? A mí ninguna. Vale. Bien, ahora vamos a la segunda parte. ¿Sabéis? Todo el tiempo que se ha invertido por parte de retailers, por parte de empresas, de saber qué tenían que hacer para entregar con drones como iba a hacer fulanito. Lo tienes en 2 horas. ¿Lo tengo en 2 horas? Muy bien. ¿El qué? ¿Qué tengo en 2 horas? Una mercancía que sea conveyable, tengo una mercancía que esté por proximidad con unas referencias X en un almacén próximo donde lo puedo entregar andando en bici, o quiero una barbacoa de ladrillo y la quiero esta tarde en mi casa, porque a lo mejor no hablamos de lo mismo, pero en tu cabeza se ha generado la necesidad de ya y mañana. Y no es lo mismo transportar una barbacoa de 1.300 kilos que una que es zapatillas. Tanto en B2C como en B2B. Correcto, pero en tu cabeza ¿qué está? Pincho y me lo trae. Y encima soy cliente, lo he pagado y me voy a quedar. Un pincho y está aquí. Bueno, compara plazos. O sea, volvemos a ese titular a medias. Te lo entrego en 2 horas. ¿Todo? También yo creo que al final el cliente se ha acostumbrado a eso. Al final queremos entregas en 24 horas y de manera gratuita. Sí, porque claro. si me dijese, es que lo voy a tener en 24 horas, pero ese lápiz verde que comentaba Ricardo el otro día me va a costar 20, 25 euros. Pues pintas en rojo y te quedas más a gusto. A lo mejor sí valoras ese tipo de entrega, pero si encima lo hacemos de manera gratuita, ¿qué valor le voy a dar yo a algo como cliente que lo están entregando de manera gratuita si no conozco el sector? Porque lo has integrado como normal. Son cosas que tú integras en tu día a día. Repito, hay que entender muy bien que el salto tecnológico, el salto de cómo te desenvuelves en el mundo hace 20 años, 25, ahora no tiene nada que ver. Cógete a un niño de 12 años, ¿vale? Y mira su forma de comunicarse. Mira su forma de expresarse o mira su forma de... Es una gran frase. Pídelo por Amazon. Pídelo por Amazon, bajas, haces 50 metros y eso se llama frutería. Totalmente. Pero es lógico porque al final es un tema. Y el hombre y el ser humano tiene una tendencia natural a buscar la comodidad. Joder, es evolución. Hablando de comodidad y de cambio tecnológico. Lo que conozco de la logística del transporte, veo que ha habido muchísimo avance tecnológico. El sorte de PMS, SGAs, etcétera. Pero no sé qué piensas a la hora de B2B. ¿Ese cambio tecnológico ha sido tan agresivo como pueden ser en B2C o en entregas de última milla? No, a ver, el cambio es el mismo para todos y gracias a Dios que hay cambio y evolución. Y el cambio tiene cosas buenas y cosas malas, que es lo que hablábamos un poco antes. Yo te pongo el ejemplo. Antes, comunicarte con conductores, no con todos, había ya móviles, ¿vale? Pero no había no todo el mundo tenía ese móvil, no todo el mundo tenía la posibilidad de hablar con él, las coberturas no eran las mismas que eran ahora, los GPS, ¿vale? O sea... El librillo, ¿no? Claro, o sea, Callejero. yo me acuerdo la primera vez que cogí un callejero de Madrid, precisamente para lo que te hablaba. Yo lo veía y digo, madre, luego al final te salía solo, ¿vale? Pero es eso, vamos a hablar de cómo optimizabas antes uno. La ruta la optimizabas en base al conocimiento, en base a la experiencia y en base a preguntarle de aquel que ya lo sabía, aquel que ya lo había hecho, y a verlo, a mirarlo. Físicamente, te refieres, Hombre. ¿no? De hacer así un camión y decir... Si tenías la posibilidad de verlo, claro, te entraba un proveedor nuevo que tenía dimensiones X con un producto X. ¿Qué es?
¿no? Verlo. Por ejemplo, hace unos años me saqué el consejero de seguridad de mercancías peligrosas. Claro, tú salías y decías, ¿esa pegatina qué es? Bueno, pues ahora ya sé lo que es. O sea, al final ahí aporta mucho la curiosidad y las ganas del querer aprender y el querer hacer. Pero la evolución de transporte, en la parte que a mí me toca, para mí es muy positiva, para mí es buena. Y creo que hay cada vez más cosas que nos van a ayudar a todos. A todos. Repito, porque tienes que tener una visión global. Un TMS, un sistema de gestión de transportes, que normalmente va vinculado con un SGA o WMS, que es un sistema de gestión de almacén, en el que esa herramienta ya te hace el cálculo de la ruta que sea más óptima y a su vez esté más optimizada para enviar un carro. Y tarda lo que has tardado en hacer así. 3 minutos, 4, me da igual. O sea, no es lo mismo. ¿Pero te la calcula a nivel carretera, a nivel tiempo? ¿O también el TMS te ayuda a nivel carga? Un TMS, tú puedes implementar desarrollos en diferentes herramientas dependiendo de lo que quieras tú. El TMS básico lo que hace es calcularte una ruta más óptima en función de X proveedores, con X costes, con X mercancía, cómo se carga y cómo se hace. Ese mismo TMS, al tener esa información, puede generar modelos de cuándo tengo que preparar esa mercancía para que le dé tiempo para llegar. Pero ya digamos que se conecta o se vincula a esa parte del sistema de gestión de almacén. Luego tienes la segunda parte. El mismo TMS se puede alimentar con otra herramienta de gestión de citas para calcular las entradas de esa mercancía que luego él va a tener que calcular con una gestión de citas o con una gestión de parking y de muelles con un YMS. Y luego encima cuando sale el camión tienes una herramienta que es una herramienta de track and trace, de seguimiento del camión, normalmente vinculado a GPS o también con apps. Lo que pasa es que eso te da para otro rato largo, todo lo que hablamos da para mucho. Pero lo que me voy, tienes un sistema de track and trace donde sabes cuándo ha salido el señor, cuál es su ETA, su llegada, su tiempo estimado de llegada. ¿Qué pasa? Que a su vez eso te genera una alarma o te puede generar una alerta al sitio en el que va a descargar y te dice que le quedan 50 kilómetros traducido X tiempo a este señor para llegar a tu almacén. ¿Eso qué te puede hacer? Eso hace que tú puedas gestionar un muelle para tu camión para que lo puedas descargar y dimensionar a la gente. Hay muchas cosas que antes se basaban en conocimiento, teléfono. O sea que entiendo, según lo que me estás explicando, de que ahora el TMS o la tecnología te permite ser más proactivo que reactivo, como ser antes. En lo mismo que hemos hablado al principio. Tú tienes que... lo primero tienes que tener conocimiento para apagar el fuego, pero te tienes que preocupar lo suficiente o todo, tienes que poner todo por tu parte para que ese fuego no exista.